Bueno, ahora vamos a ver cómo pasar las oraciones a preguntas y escribir las dos respuestas cortas, ¿sí? ¿Por qué escribimos las dos respuestas? Porque estamos practicando esto, ¿sí? De las respuestas cortas, ¿sí? Es un ejercicio mecánico que se llama, es para automatizar este hecho de darse cuenta que yo tengo que poner yes, she is o no, she isn't, ¿sí? Así que vamos a convertir estas oraciones que están en afirmativo, las vamos a pasar a pregunta y luego vamos a hacer las dos respuestas cortas, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo dice, Sam is a photographer. Sam es fotógrafo. Lo que yo tengo que hacer es pasar la palabra is adelante de todo, nada más. Después el resto va a quedar igual. Entonces me va a quedar, is Sam a photographer? Y respondo, yes, he is, o no, he isn't. ¿Por qué yes, he? Porque Sam, yo acá consideré que es un varón, ¿sí? Entonces, si yo considero que es un varón, pongo yes, he is. Y en negativo, no, he isn't. Ahora vamos a hacer la B. La B dice, Diana is a nurse. O sea, Diana es enfermera. Por lo tanto, sí, para armar la pregunta, yo voy a empezar con is. Acá tiene is, ¿sí? Entonces voy a empezar con is. Is Diana a nurse? Como hablo de una mujer, como sería el caso de Sarah, voy a responder, yes, she is, o no, she isn't. Acá voy a poner mayúscula, donde corresponde. Comienzo de oración siempre va con mayúscula, ¿ok? Bueno, y así vamos a ir mirando todos los sujetos, ¿sí? Y básicamente hay que observar el verbo para ponerlo adelante. Recuerden que cuando respondan, tienen que usar este verbo, ya puede ser en afirmativo o en negativo, pero nunca pueden, si pregunta con are, contestar con is, por ejemplo. Y lo mismo que si yo tengo John and I, tengo que pensar qué pronombre personal voy a usar cuando tenga que responder. Puedo buscar un ejemplo parecido acá en el cuadro y ver cómo responde. Por ejemplo, donde dice Susie and I, que es Susie y yo, sería parecido a John y yo, ¿sí? Entonces, ¿qué utilicé aquí? Utilicé el pronombre personal we. Bueno, entonces ese es el que voy a usar en mi respuesta. Ahora vamos al siguiente punto, el punto 2, dice completar las preguntas con am, is y are y completar las respuestas, ¿sí? Yo acá, directamente tienen que poner solamente am, is o are, ¿sí? El resto de la oración ya está en su lugar, digamos. Y tienen el comienzo de la respuesta, no hay que hacer las dos respuestas cortas, hay que hacer solo la que yo indico, ¿sí? Veamos el ejemplo. Lo que está en rojo es lo que se agregó. La pregunta decía, Jenny sad. Teníamos que preguntar si Jenny está triste. Como hablo de ella, uso el verbo is. Is Jenny sad? No, she isn't. Uso she porque estoy hablando de una mujer. No, ella no lo está. No era la palabra que yo había dado para completar. ¿Ok? A ver, veamos otro caso. Dice, I a technician? Pregunta si yo soy técnico. Bueno, ¿qué pasa? Me miro en los ejemplos. Cuando habla de I, pregunta con am. Por lo tanto, eso es lo que voy a poner. Am I a technician? ¿Y cómo respondo eso? ¿Soy un técnico? Observen. Puedo poner yes I am o no I am not. A ver qué pide que conteste. Pide que conteste que no. Entonces voy a poner no, I am not. ¿Ok? Y así vamos a ir viendo con todas las preguntas según el sujeto, siempre depende del sujeto, cuál es el auxiliar que voy a utilizar. Perdón, el verbo que voy a utilizar. Si voy a utilizar am, is, or are. Siempre es esto lo que me tengo que fijar. ¿Ok? ¿De quién estoy hablando? Bueno, espero que les salga muy bien. Eso es todo.